aquí para predicar la palabra del Señor y quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Amén. Si ya encontró, puede escribir amén. Ya encontré. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Una vez más, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Puede estar cómodo ahí en su sofá, en su silla. No le recomendamos que se acueste de pronto en la cama porque se puede quedar dormido. Así que vamos a estar concentrados a lo que Dios quiera decirnos en esta noche. Quiero titular esta enseñanza, hermanos y amigos: no estamos en crisis, estamos en avivamiento. Amén. Repítaselo ahí a su hijo. Hijo, no estamos en crisis, estamos en avivamiento. Hijo, repítaselo a su padre. Padre, no estamos en crisis, estamos en avivamiento. Amén. Se dice que el mundo está pasando por una de las crisis más grandes de la historia. Eso es lo que vemos a diario en los noticieros, en los periódicos, en las redes sociales. El mundo está pasando por una crisis muy grave en todas las áreas de la vida. El mundo está pasando, dicen los grandes analistas, los pensadores, que una crisis como la que estamos viviendo ahora, no hay datos, no hay estadísticas, pero gracias a Dios que la iglesia del Señor no está en crisis, está en avivamiento. Amén. Así que todas las áreas en las que está inmersa la humanidad se está viendo envuelta en diferentes clases de situaciones. A nivel económico, las noticias no son alentadoras. Lo hemos visto en las noticias, en las redes, en muchos lugares. A nivel económico hay un deterioro demasiado grave. A nivel económico hay un problema grande. A nivel económico hay una cantidad de desempleos que se ven y el deterioro es muy grande. Estaba leyendo, por ejemplo, que Colombia, la economía de Colombia cada vez va a ir peor. Se dice que el 21% de los habitantes de Colombia está desempleado. Quiere decir que si somos 48 millones, aproximadamente 10 millones de colombianos están sin empleo. Y las noticias dicen que a nivel económico las cosas van a ir empeorando. Esto es lo que se está viviendo. Hay gente que incluso que habían salido de Colombia para otros países, pero están regresando por esa crisis económica y global que estamos viendo. A nivel social, también hay una crisis terrible. Y vemos por todos lados como la sociedad desesperada por encontrarle sentido a la vida, la sociedad por buscarle ese sentido a todo. Hay cantidad de protestas, cantidad de gente sale a manifestar, cantidad de peleas uno ve por las redes sociales. La sociedad está en un deterioro muy grave. No hay respeto por la autoridad, como la gente golpea a cualquier persona y no pasa nada, peleas entre las autoridades y la gente civil. La sociedad, dicen los expertos, que también no se tiene datos de otro momento, de otra época donde tuviera este deterioro tan significante. A nivel político, estamos viendo los políticos con esos problemas tan graves y con una crisis muy enorme. En todos los continentes hay problema entre las naciones, hay guerras por el poder más que nunca.
Siempre lo hemos visto, pero lo que estamos viendo ahora son datos alarmantes. En medio de la pandemia, donde hay tanta necesidad, donde se necesita que el gobierno, que las autoridades, que la gente ayude, vemos como la corrupción ha llegado y en vez de repartirle almuerzos, hay muchas personas o comida o lo que reparten estas personas, hay muchas personas que sacan provecho de esto, aprovechando el poder. Sí que a nivel político estamos pasando por la crisis más grande de la historia. ¿Y qué se diga de a nivel moral? La moralidad, los principios, los valores, ha tocado ya los niveles más bajos de la historia de la humanidad. Ya nadie habla de principios y valores. La gente sale a marchar y marchan por los derechos, pero pocas son las personas que salen a marchar por los principios, por los valores, por los deberes. Hay una crisis a nivel moral en toda la tierra. Hay una crisis de valores, de principios en toda la tierra. Todo esto ha pasado porque la gente se ha olvidado de lo que Dios ha estipulado. Los principios son el origen, lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha estipulado. Pero la gente muchas veces olvida lo que Dios ha hecho. Estas crisis morales comenzaron, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando en los colegios se dejó de leer la palabra de Dios, cuando en medio de la sociedad empezaron a dejar a un lado la palabra de Dios. Ya en los colegios no se habla de valores, ya se están acabando las materias de ética, de valores, ya la cátedra de religión parece que ya no existe en los colegios, pero eso que parecía insignificante es lo que ha permitido que la humanidad esté sumergida en una crisis moral muy grave. Póngase usted a pensar, hermano, todo lo que vemos alrededor en esa crisis moral, todo lo que está sucediendo, producto a que la gente se ha alejado de Dios. Precisamente la palabra del Señor nos enseña en Romanos 1:21 cuál es la condición de las personas cuando se olvidan de Dios. ¿Cómo queda ese pueblo, esa nación, cuando las personas le dan la espalda al creador de todas las cosas? Y eso es lo mismo que estamos viviendo ahora. Romanos 1:21 habla y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La gente le ha dado la espalda a Dios. La gente, muchas personas quieren sacar a la Biblia ya de los colegios, quieren sacar a Dios de los comentarios, quieren sacar a Dios de las aulas de clase. La gente, dice la palabra de Dios, que se envanecieron en sus razonamientos, están peleando, luchando por derechos, por el que hable mejor, el que exponga lo mejor. Dice el 22, profesando ser sabios se hicieron necios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La gente está hoy viviendo una vida de abandono a nuestro Dios. El versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiar las cosas de Dios. La humanidad ha cambiado lo que Dios ha estipulado, los principios que Dios ha estipulado para que se maneje mejor la humanidad. Dice la palabra de Dios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible. Es decir, la gloria pasó de ser a Dios, al Creador. Ahora la gloria es para el hombre incorruptible, ese hombre que muere, ese hombre que está en el poder, ese hombre que es el dueño de acá de todas las cosas. Han cambiado los principios de Dios. Este es el panorama que está escrito en Romanos y es muy similar a lo que nosotros vivimos. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La gente, Dios la dejó en el deseo de llevar, de hacer con su vida, cumplir los placeres de la carne. Dice que el Señor los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto, aunque fue escrito hace más de 2000 años, ¿qué diferencia tiene de lo que estamos viviendo hoy en día?
la persona, la humanidad, los jóvenes, cómo deshonra su cuerpo, hacen y dicen, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, me lo tatúo, le pego, lo maltrato. Hay quienes de pronto en medio de su desesperación se cortan porque dicen, no, este cuerpo es malo, mire este cuerpo, lo que siento, no lo quiero. Cantidad de cosas. Todo esto ha sucedido porque el hombre en su desenfreno, Dios lo dejó que pasara todas estas cosas. Amén. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La humanidad ha cambiado la verdad del evangelio, ha cambiado la palabra de Dios por pensamientos filosóficos. Las universidades poco dan cátedra de los cristianos, de la palabra de Dios. Están dando cátedra de cantidad de pensamientos filosóficos, pero han cambiado todo eso porque están sumergidos en el pecado. Dice la palabra de Dios, honraron y dando ahora culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por el deseo de la gente de buscarle placer a su vida, Dios les dijo, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, bueno, vamos a dejarlos ahí. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Todo lo que era el principio de Dios ha sido distorsionado y ha sido cambiado. Versículo 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, lo que Dios había estipulado en el principio, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28 más nos cuenta de lo que vive el ser humano en esa crisis que está viviendo sin Dios. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Este es el principal elemento que hace falta en esta sociedad y por la cual está en crisis. Porque la gente no tiene en cuenta a Dios. La gente sale, vive, se casa, pero no pone a Dios en el centro de su vida. La gente quiere estudiar, quiere viajar, quiere hacer muchas cosas, pero se han desviado, le han dado la espalda a Dios. Por lo cual, porque eso tiene un resultado, dice, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es lo que estamos viviendo en los noticieros que a veces da tristeza ponerlos? Cantidad de personas, violaciones, hurtos, problemas. Los padres, los hijos maltratando a sus padres, las personas matándose en medio de esta pandemia, suicidios, cantidad de cosas, porque Dios los entregó a esa mente reprobada, es decir, una mente perdida, y hacen las cosas que no le convienen. Esto es lo que el resultado de esa crisis que está viviendo el mundo. El versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia y todo el resultado de todo lo que ha vivido el mundo en su desenfreno, llega la fornicación, la perversidad, hombres y mujeres perversas, la avaricia, llega la maldad, llega la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Cantidad de gente está aborreciendo las cosas de Dios. Y vemos en las redes sociales cómo hay gente que entra a las transmisiones y empieza a escribir una cantidad de cosas porque aborrece estas cosas. Pero qué triste, porque es que esta persona está cautiva en el pecado. Todo esto es lo que estamos viviendo. Gente injuriosa, gente soberbia, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ojo, hijos. Esto es resultado del pecado, llega la desobediencia a los padres. Cuando olvidamos los principios de Dios, llega la obediencia a los padres, la desobediencia a los padres. También vemos el resultado de personas necias, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Amén. Este es el resultado, este es el diagnóstico de una persona alejada de Dios. Este es el resultado de una persona que se olvida de Dios. Pero qué bueno que aquí estamos unos no sé cuántos dispositivos conectados. Somos personas que hoy estamos diciendo, no, Dios tiene que ser el primero. Primero está el principio, los valores, los deberes. Hoy más que nunca necesito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Isaías 5:20 nos habla también acerca de esta situación de la gente y dice, la gente que se olvida de Dios, dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno, y es lo que estamos viviendo ahora. A lo bueno le dicen malo. Son personas que hacen de la luz tinieblas, esas personas que hacen del evangelio lo peor, que dicen el evangelio es malo, el evangelio allá llega la gente y le lavan el cerebro, el evangelio, todas estas cosas, ser cristiano es malo, porque la gente en su desenfreno a lo malo llaman bueno y a lo bueno como el evangelio y la palabra de Dios llaman malo. Todas estas cosas son lo que estamos viendo alrededor de nuestro mundo. A nivel físico está una vez más comprobada la crisis que se está viendo en todo nuestro continente, todo el planeta. Todas las cosas que están pasando, el deterioro que ya la gente intenta remediar, poniendo árboles, sembrando árboles, haciendo campañas, pero ya está la crisis física, el deterioro ambiental ya está hecho. El mundo cada día más se está desenfrenando y llevando a una crisis mucho más grande. A nivel emocional es alarmante la crisis que se está viendo en toda la tierra. Estamos pasando precisamente por una de las crisis más graves. Son cantidad de personas que entran a diario, hermano, a los lugares, a los hospitales psiquiátricos. Estaba leyendo en estos días que acá en Bucaramanga, en San Camilo, son como en 15 días, más de 2,000 personas entraron por estar en crisis emocional. Hoy más que nunca el ser humano está pasando una crisis emocional, porque el ser humano en busca del sentido a su vida y al no encontrarlo se desespera. Son madres llorando, son niños tristes, niños abandonados que no le encuentran sentido a la vida. Hombres llenos en el licor, hombres llevados a todas las cosas de este mundo, a las drogas. Cada vez más son las personas que van a los puentes altos y se tiran y se suicidan. Es muy grave la crisis emocional que se está viviendo ahora. Ya nadie quiere saber del amor, ya nadie quiere saber de la paz. Solamente en los corazones de las personas hay rencor. Cuando uno entra a las redes sociales, uno empieza a ver y hablan de un líder político y uno dice, ¿cómo la persona puede tener tanto rencor, tantas cosas negativas, tanto hay dentro de su corazón? Es porque estamos pasando por una de las crisis emocionales más graves de la historia. Estaba leyendo un periódico que dice que se estima que alrededor del 75% de los colombianos han sufrido algún tipo de afección mental en esta época. Porque la humanidad está llevada a esa crisis. Porque todo lo que estamos viviendo llevan a la gente a desesperarse, a no encontrar sosiego para su vida, a no encontrar una verdadera paz. Son tantas las personas que desesperadas empiezan a buscar salida. Afortunadamente muchas han llegado a la iglesia del Señor Jesús, pero otras no han alcanzado a llegar y están tomando decisiones de matarse, de perder su vida. Amén. Quiero decirle, hermano y amigo, que todo esto es surgimiento y es el resultado del ser humano estar en el pecado. Pero como decía hace rato, hermano, la iglesia no está en crisis. Esto es lo que está viviendo el mundo, pero la iglesia está en avivamiento. La iglesia del Señor precisamente comenzó en avivamiento, aún en medio de la crisis.
Aunque la iglesia cuando empezó a surgir, empezó a pasar por momentos difíciles, por momentos de persecución. Los cristianos estaban viviendo una crisis quizás emocional por cómo los trataban, los maltrataban, una crisis social porque les tocaba salir corriendo, una crisis económica porque todo les tocaba venderlo y lo que podían llevarse en sus bolsillos se lo llevaban. En ese momento de crisis se levantó una iglesia apostólica poderosa en Dios, porque es que esta iglesia comenzó en avivamiento y debe terminar en avivamiento. Gloria a Dios. Esta iglesia comenzó en medio de la crisis. El mundo de esa época estaba en crisis. Pero en medio de esa crisis tan grande era donde Dios hacía cantidad de milagros. En medio de esa crisis tan grande Dios se movía de una manera especial y muchas personas eran llenas de Dios. Muchas personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas se iban uniendo a esta hermosa iglesia. Porque aunque el mundo está en crisis, la iglesia está en avivamiento. Alabanzas al Señor. Hoy la iglesia estaba pensando, hermanos, que está pasando por el momento más lindo de la historia. Precisamente estamos viviendo cosas asombrosas que nunca las habíamos visto. Hoy estamos viviendo cosas extraordinarias en Dios. Hoy más que nunca estamos en avivamiento, hermanos. No estamos en crisis. Métase eso ahí en su cabeza, en su corazón. No estamos en crisis. El mundo sí está en crisis, pero nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia comenzó en avivamiento porque la presencia de Dios empezó a estar con nosotros. Y esa es la razón por la cual estamos en avivamiento, porque hoy Dios ha derramado de su Espíritu Santo sobre toda la vida, sobre toda carne. Dios está derramando de su Espíritu Santo hoy más que nunca. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchas personas cuando murió el Señor se pusieron tristes y dijeron, se nos fue el líder. Se nos fue la persona que nos iba a sacar de esta crisis económica, social, emocional, en todas las áreas. Pero el Señor ahí en Juan capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Esta iglesia está en avivamiento porque con nosotros no dependemos de un partido político, no estamos refugiados en una potencia mundial como en un país. Esta iglesia está en avivamiento porque el dueño de esta iglesia, porque el que maneja esta iglesia es el Todopoderoso y Él ha derramado de su Espíritu Santo para todas las personas. Amigo que me escuchas, si tú estás en crisis, es porque no has dejado que Dios te llene con el Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor Jesús. Estamos pasando por un momento hermoso, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque la presencia de Dios está en todo lugar ahora. Anteriormente era limitada la presencia de Dios solo a un lugar, a un templo, a un tabernáculo de reunión. Pero hoy ahí donde tú estás escuchando la palabra, si tú buscas al Señor, si tú quebrantas tu corazón, hoy Dios te puede tocar, hoy Dios te puede llenar, hoy Dios puede hacer una obra especial en tu vida, porque estamos en avivamiento y una iglesia en avivamiento no se queda callada, una iglesia en avivamiento canta, una iglesia en avivamiento adora, una iglesia en avivamiento no está quejándose de la crisis financiera, económica, sino que dice, no importa si la economía está dura, seguimos en avivamiento porque hay presencia de Dios en todo lugar. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora nosotros, el maligno ya no nos toca. Ahora nosotros no hacemos parte de ese mundo que está en crisis. Sí es verdad que estamos envueltos aquí, pero el sentido de nuestra vida no es aquí porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Hay personas que dicen, todos estamos, el mundo, si ve, estamos bajo el maligno es el que está dominando. No, 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 no. En otras versiones dice, el resto del mundo, los que no están en Cristo están bajo el poder de maligno. Pero lo más hermoso es que dice, hay un grupo que es de Dios. Sabemos que somos de Dios. Nuestra iglesia está en avivamiento porque esta iglesia le pertenece al Dios Todopoderoso. Amén. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero quiere decir el resto del mundo. La gente que no quiere saber nada de Dios, la gente que no quiere saber de los principios, de lo que Dios ha estipulado, sigue estando bajo el maligno. Por eso, ¿qué resultado bueno va a tener si un gobernador está bajo el maligno? Qué bueno se puede esperar de una familia donde está gobernada por Satanás. Qué bueno se puede esperar de un joven donde ha dejado que el diablo haya llegado a tu vida. Porque ellos están bajo el maligno. Pero ¿qué se espera de un cristiano que está en Dios? Se espera que sea diferente, se espera que esté en avivamiento, se espera que esté orando a Dios, se espera que esté pasando momentos de felicidad, aunque en medio de la pandemia, pero hay cristianos que se gozan, esos hermanos que en medio de los cultos aquí, de pronto con el internet, con problemas, pero escuchan esa palabra de Dios, se gozan, lloramos, reímos, empezamos a sentir algo especial. Muchos somos llenos del Espíritu Santo por medio de esta transmisión, porque eso es lo que vive una persona que es de Dios. Amén. El mundo entero, es decir, el resto de la humanidad, está bajo el maligno. Amén. Pero ¿sabe algo, mi hermano, en esta noche? ¿Sabe algo, mi hermano, en esta noche? Que mientras que el mundo está en la crisis más grande, mientras el mundo está pasando por esos momentos de dificultad grave, mientras el mundo no le encuentra sentido a su vida, mientras el mundo en sus deleites está en una crisis económica, financiera, social, crisis familiar, la iglesia está en avivamiento. Yo en estos días he sentido que estamos en avivamiento más que nunca. Hoy la iglesia está creciendo de una manera especial. Muchas personas escuchando la palabra más que nunca. Esta transmisión puede en esta hora llegar al continente asiático, al continente europeo, al continente africano. Lo que Dios ha hecho es una cosa extraordinaria, por eso estamos en avivamiento. No te quejes más, mi hermano, de la situación en la que estamos pasando, de tu economía, de todo lo que estamos viviendo. Solamente dígale, Señor, de verdad, estamos en avivamiento. La iglesia no está en crisis porque hoy más que nunca muchas personas están llegando a ser bautizadas. La iglesia está en avivamiento porque muchas familias que antes, cuando la economía estaba bien estable, esas familias se miraban felices. Pero hoy, cuando han empezado a sentir problemas en su vida emocionales, muchas familias han sido restauradas por el poder y la presencia de Dios. Hoy, por medio de esta palabra, una familia puede ser restaurada. Un hogar puede ser restaurado. ¿Cómo vamos a decir que estamos en crisis cuando muchas personas ahora le estamos sirviendo a Dios? Esas personas que quizás no tenían la posibilidad en la iglesia, hoy más que nunca tienen posibilidad de, por medio de un mensaje, al segundo llegar y traspasar toda la tierra. ¿Cómo vamos a estar en crisis si estamos viviendo los momentos más hermosos? ¿Cómo vamos a estar en crisis si estamos viendo una cantidad de milagros que Dios está haciendo? Cómo por medio de una oración sencilla, por medio de un celular, personas están siendo liberadas de demonios que las atormentan. Cómo por medio de una enseñanza, por medio de una predicación, de un celular, personas están siendo restauradas de su vida.
Son cantidad de las personas que nosotros no conocemos, pero que están llegando a la presencia de Dios porque estamos en avivamiento. Y un avivado es una persona que canta, un avivado es una persona que aplaude, un avivado es una persona que le da la gloria a Dios. No estamos en crisis, estamos en avivamiento. Hoy estamos viendo cantidad de cosas hermosas. Hoy más que nunca nuestros pastores tienen muchísimo trabajo porque son cantidad de personas que en medio de este avivamiento que estamos viviendo está llegando y el pastor está con su celular lleno de mensajes. Pastor, me quiero bautizar. Pastor, mi hogar. Pastor, necesito la palabra. Pastor, necesito que me ayudes. Pastor, quiero bautizarme. Pastor, fui lleno del Espíritu Santo. Cantidad de cosas hermosas estamos viendo ahora porque estamos en avivamiento. Hoy más que nunca la presencia de Dios está siendo derramada en medio de los corazones. Esta noche, si tú le abres el corazón a Dios, si tú abres tu vida a Dios, Dios puede tocarte, Dios puede llenarte, Dios puede llenar tu vida en esta noche. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú te sientes, a ti no te alegra esas noticias de esos jóvenes que han recibido el Espíritu Santo en medio de la transmisión, donde no está un grupo de alabanza ayudándote a entrar en la presencia, donde no está un líder moviendo para que sientas la gloria de Dios, sino en medio de una transmisión sencilla. Dios está haciendo obras extraordinarias. Hoy más que nunca la presencia de Dios está sobre toda la tierra, dispuesta a llenar un corazón vacío. Si en esta noche hay un corazón por ahí vacío en estas crisis, si alguien pensaba mañana tomar una decisión, no quiero vivir más, mañana me voy a divorciar, mañana no sé qué va a pasar con mi vida, pues quiero decirte que le dé la oportunidad a Dios que en esta noche haga algo especial en su vida. Oh, aleluya, aleluya. Oh, la iglesia está en avivamiento, hermanos, estamos en avivamiento. No estamos en crisis. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, hermano. Si tú no te has sentido en avivamiento, si han pasado los cultos y has sentido de pronto que estás enfriado espiritualmente, si has sentido que ya el Señor no ha tocado tu vida, que ya no puedes quebrantarte, quiero decir lo que dice esta palabra. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes. No puede haber un pentecostal, un cristiano dormido en medio de un avivamiento, porque avivamiento es estar con vida, avivamiento es estar con libertad. Despiértate tú que duermes, hermano. Tú que te has quejado de pronto, no, ahora no podemos congregarnos, no puedo ir a ese lugar. No, despiértate en esta noche, despierta un poquito tu corazón para que Dios llegue a tu vida. Despiértate tú que duerme, levántate de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. Si tú hoy abres un poquito tu corazón, la presencia de Dios puede llenar tu vida en esta noche. Oh, en esta noche siento que alguien está siendo tocado por la presencia de Dios. Alguien que antes no entendía que estaba en avivamiento, pero de hoy en adelante comprendió y va a salir en esta noche avivada su vida. Mirad pues con diligencia, dice el versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El avivado aprovecha bien el tiempo, como dice la palabra de Dios, porque estos días son malos, la gente está llevada a la maldad. Por tanto, hermanos y amigos, no seáis insensatos, sino entendidos en esta noche de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. No os embriaguéis con vino, hermano. No quiere decir que en este momento no se preocupe por otras cosas. No se ponga a pensar en la economía.
¿Qué más va a pasar con esta crisis? Pues ya sabemos, va a ir de mal en peor la situación económica, social, política, todas las cosas van a ir de mal en peor. Dicen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, en estos últimos días, ¿qué tal si como iglesia del Señor dejamos que Dios nos llene de su Espíritu Santo? Oh, alabanzas al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Si pensabas que estabas pasando por una crisis, llegó Dios a llenar tu vida. No nos vamos a quejar más, porque las cosas van a ir peor. Pero de hoy en adelante entendimos que hay un avivamiento especial en nuestras vidas. Vamos a entrar, hermanos, los invito a todos a entrar a este avivamiento, a despertar, a tener esa visión de lo que estamos viendo. Son cosas grandes. Joven, no espere que te pongan en un cargo para empezar a servir. Si anhelas predicar, no espere que te llamen a predicar. Comiénzalo, porque una persona avivada no pasa nada, no le importa nada, le sirve al Señor. Hermano y amigo, muchas personas están ahí a su lado, viviendo una crisis emocional, viviendo una crisis terrible en su familia. Pero hoy tú que estás avivado, vas a ir a esa familia y le vas a llevar la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Este no es momento de ocuparnos en otras cosas. Este es momento de ser llenos del Espíritu Santo. Levante su voz, iglesia, en esta noche. Dígale, Señor, lléname más de ti. Lléname hoy de tu presencia. Lléname hoy de tu gloria, Señor Jesús. Qué triste el mundo. Está siendo llevada en estas crisis muy bajo. Pero Dios, tú has llegado para sanar una familia. En esta noche está el Señor para restaurar tu vida. En esta noche está el Señor para sanar tu corazón, para que le sirvas a Él. Porque no estamos en crisis. Ya no voy a darme más golpes de pecho. No estamos en crisis. Está esta iglesia en avivamiento, Señor Jesús. Permita que esta iglesia siga avivada. Permita que esta iglesia, Señor, se llene de tu presencia. Que muchas personas, Señor Jesús, en medio de las transmisiones sientan el deseo de buscarte. Que muchas personas en medio de la transmisión sientan libertad para adorarte, para cantarte, para exaltarte, Señor Jesús. Que muchas personas en medio de la transmisión entreguen su vida a ti, Señor Jesús. Muchas personas van a llegar a los pies de Dios para ser bautizados, para ser restaurados, para ser renovada su vida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios.